Honguito y Coleccionista presenta. Hola queridos amigos, me complace mucho mostrarles hoy un unboxing especial. Para mí, de todo lo que he visto hasta ahora, creo que es el mejor set de combate de Blue Box. El 119 piezas. No puedo esperar más a abrir todo esto y compartir con ustedes la pasión que nos une a todos. La llegada de figuras que ya no se producen y que conocimos tiempo atrás y hasta que no tuvimos. Amigos, más que nada, lo valioso de esto es que estamos todos compartiendo este buen momento y que vamos a revelar todo lo que se esconde en esta caja. En este set vamos a ver que están los dos ejércitos, el alemán y los aliados. Y aquí estoy mirando este soldadito alemán y es siempre cautivador el nivel de detalles. Nunca he podido saber de qué hacen la figura original para lograr un molde en metal y que salga con esta calidad. Un día investigaré sobre eso porque me parece un tema muy interesante. En el soldadito aliado es lo mismo, una calidad estupenda y ese color tan familiar, ese verde olivo, e inclusive las letras en la base, mira, están bien impresas. Se puede leer el nombre perfecto de Made in Hong Kong, de Blue Box. Y fíjense que los rostros incluso son diferentes. Un trabajo artesanal aquí de calidad. ¿Por qué nadie ha hecho un video de los creadores de esta figura? Me llamó la atención a la primera, que veo que la figura de los soldaditos alemanes vienen con expresiones diferentes e inclusive puedo decir que están bastante humanizadas, están bastante bien diseñadas comparadas con las figuritas tradicionales que uno está acostumbrado a ver en Blue Box. Bueno, y ahora vamos a empezar a desempacar el primer tanque del ejército alemán. Y es un tanque que se siente sólido, está muy bien construido, las esteras, todos los detalles, inclusive las ruedas. Están bastante bien. Las rueditas de los vehículos de Blue Box normalmente eran más bien decorativas, pero estas pueden ver, están bien diseñadas para que pasen bastante tiempo los niños jugando con ellas, en este caso, ¿no? Que el público para el cual estaba diseñado este tipo de artículos, los juguetes. Este diseño es muy común en los tanquecitos pequeñitos que se vendían por centavos en unos empaques. Yo me recuerdo cuando niño, siempre lo recibía como regalo, unos pequeños tanquecitos minúsculos. Y este tanque es la versión, digamos, amplificada de aquel tanquecito. Las ruedas están súper bien hechas, inclusive hasta con las llantas puestas en la parte de abajo del vehículo. Está bastante sólida, el ensamblaje. Se ve que son juguetes hechos para que perduren. Cualquier ángulo que pongas la figura y se ve espectacular. Es increíble que estos juguetes han trascendido en el tiempo, pues tienen unos 53 años, casi 60 años de haber sido fabricados y están intactos. Este modelo de vehículo lo he visto mucho, sobre todo los lanzacohetes de la serie que vendió Tesalda y Lauri. Quisiera poner en un escenario todo esto ahora mismo y como cuando era niño, ese niño que aún vive en nosotros, mirar desde diferentes ángulos y cambiar los soldaditos de lugar, ver desde el ángulo de un cañón, detrás de un árbol, detrás de la trinchera. Todo eso trae como un disfrute natural,
creativo. Es algo que traen las figuras, que no pierde la sensación de alegría y disfrute. No importa cuánto tiempo pasa. No sé si a ustedes aún les sucede lo mismo. Pero son juguetes de muy buena calidad, muy buena factura, evidentemente. Por supuesto me llama la atención lo que es el tanque de los aliados, el común tanque verde olivo, y es la misma estructura. Le faltan las ruedas aquí, pues algo se tuvo que ir con el tiempo, pero ahí está con su estrella azul. Pero mira todos los detalles que trae en el lateral, en lo que sería la parte de ingeniería. Tiene hasta las palitas que usarían los soldados. Está muy bien diseñado el tanquecito verde del ejército, digamos, aliado. La verdad que yo brinco de alegría dentro de mí cada vez que hago esto. Los cañones Howitzer para ambos bandos son el mismo diseño, tienen una muy buena pieza. Las articulaciones de las ruedas están poderosas, bien hechas, inclusive está capaz de disparar. Proyectiles, porque viene como una petaca detrás que puede ser un resorte, pero un resorte que está fuerte, se ve poderoso. Está muy bien hecho en ambos casos a Howitzer de ambos ejércitos. Me ha encantado el diseño, tiene bastantes accesorios, tiene bastantes cercas, las trincheras tiene bastantes formaciones rocosas, el cañón del tanque aliado, déjame colocar su nombre como queda, como genial. Me encanta inclusive lo que es la boca del cañón, está bien hecha. Normalmente dejan todo el cañón así como que plano. Le han hecho muy buen detalle al cañón en este caso. Mira, aquí tengo un tanque de la época, pequeñito, lo traje como muestra para que puedan ver. La cuerda no funciona, pero bueno, está bien. Pero es el mismo modelo de tanquecito, como pueden ver, pero en este caso de la marca Arco. Y pueden ver en la escala lo grande que es este tanque de Blue Box comparado con los tanquecitos que normalmente inclusive vienen en los trípticos. Siempre viene el tanque pequeño. Y miren, aquí tengo otra curiosidad. Este es un pequeño empaque de otra marca, como pueden ver, es donde trae Howitzer, pero un Howitzer pequeñito, pero es el mismo diseño, idéntico, las mismas piececitas. Me estuve fijando bien detalladamente, todo el mismo mecanismo del costado del Howitzer, pero en una escala más chiquitica, más pequeña, pero con la figura de 54 milímetros. El ejército aliado, estoy mirando aquí que viene con 7 poses, que son las poses comunes que se usaron mucho en las figuritas de Blue Box. En pose alerta, con la bayoneta difundada.
Está la pose del soldado agachado, el soldado que está con la radio, el comunicador. El soldado que está con el fusil hacia adelante, pero es una pose muy común. Aquí todavía faltan otras poses que he visto, como el soldado que está tendido en el piso tirando con una ametralladora, el capitán, el famoso capitán de Blue Box. Los soldados que van corriendo. Yo tengo algunas de estas figuras que las voy a ir poniendo aquí, a ver si son las mismas posiciones que coinciden. Pero en este caso parece que sí. Parece que es la figura del tirador en el piso, el que está agachado con la ametralladora. Van a ser figuras posteriores de otra serie. No sé si es el color, la perfección de las caras, de los soldados, los detalles, o que las pintaban para resaltar el rostro y eso creaba algún vínculo especial. Aunque también me encantan los sets de Laurie, los de Trafalgar, de Salda. Mira, aquí puedes ver que es un verde manzana y este es el verde olivo. Sin embargo, pueden ver inclusive que casi que es la misma base, el mismo logo, la misma impresión. Sí, obviamente es el mismo molde. Estas son más bien las que venían en los trípticos, las versiones que venían en los empaques como display. Yo tengo algunas de estas figuras que las voy a ir poniendo aquí, a ver si son las mismas posiciones que coinciden. Pues en este caso parece que sí, porque estoy mirando que son las mismas posiciones y bueno, con las figuras más decoradas, en este caso como les estoy mostrando. Lo que obviamente aquí las facciones van a ser mucho mejores debido al tamaño de las figuras que les dio la posibilidad al artesano, en este caso, de poder desarrollar mejor al personaje, que muestra en cada una de las poses de estos soldados de las SS alemanas, por el prototipo de casco, el uniforme, las armas. Uno puede distinguir fácilmente por los signos y la gorra del capitán alemán, que estos son las tropas nazis, las que están mostrando en este set de combate. Pero bueno, son muy buenas figuritas en los accesorios, la cerca alambrada, el howitzer, los tanques, las barricadas. Tengo las rocas, como pueden ver, esta es la formación rocosa. Blue Box la empleó mucho en diferentes de sus juegos, no solamente para este juego de combate, también la podemos encontrar en el fuerte indio de Blue Box. Están en verde y aquí, bueno, en color hueso jaspeado, pero son bastante interesantes. Siempre los juguetes de Hong Kong sorprendían con tener versiones mucho más completas, las llamadas deluxe, que traían los tipos de tanque, de helicóptero, los camiones, más trincheras, más poses de soldaditos. Pero es una suerte muy grande poderse encontrar un set que llegue a las 160 piezas. Más bien, esto se va a ver en los sets de zoológico, en los sets de granjas, los sets combinados como una mezcla del zoológico con la granja. Hay otro set, esto sería la marca Star Toys, que está el set del tren del oeste, y está incluido el fuerte indio con todas las figuras y el tren en cuestión en la misma caja. El mismo fenómeno pasó con Dumari Plastic,
se puede encontrar siempre la figura que ya le he mostrado como un par de videos, quizás hasta 3 contando un short, donde puedes ver está el fuerte como tal, con la carreta que sale con el cañón, la otra carreta que es la que tiene la carpa verde, y está el ataque de los indios al fuerte, pero no viene incluida lo que es la aldea india. En fin, me parece que es uno de los mejores juegos de combate que he visto hecho con Blue Box, aunque como ya les mostré en el tríptico, Blue Box tiene otros tipos de vehículos. Hay otras series de Blue Box que traen, por supuesto, otras clases de posiciones de soldaditos. Espero hayan disfrutado del video, les haya servido como un conocimiento extra, o por lo menos como una apreciación de otra de las líneas de figuras de Blue Box, en este caso las figuras militares de combate. Y nos vemos en el próximo video con más sorpresas. Un saludo para todos.